recibe con tanto cariño. Gracias a nuestro presidente Álvaro Uribe, a Margarita, gracias de todo corazón por hacernos sentir en casa, a mis compañeros, de los cuales me siento muy orgullosa, los precandidatos presidenciales, los congresistas, excongresistas y a toda esta comunidad que nos acompaña, y muy especialmente a la Reserva Moral de Colombia, los soldados y policías que nos han ayudado a mantener la libertad. Presidente, en cada foro, ¿de dónde se pasa? De acá. En cada foro yo busco que les quede alguna frase. En Barranquilla era: sin seguridad energética no hay transición. En Bogotá, la seguridad es el principal derecho. Y hoy la frase es esta: las economías ilícitas son el sustento de las estructuras criminales. Hay que entender la seguridad en Colombia en el marco de la seguridad global y latinoamericana. El informe 2023 sobre criminalidad nos señala que en América Latina, aunque tenemos solo el 8% de la población, tenemos 1/3 de los homicidios, el 50% ligados a estructuras y a pandillas, que es el doble del promedio mundial. Un tema doloroso. En América Latina solo el 51% de las personas confía en la policía, muy por debajo del 75% de Europa, Asia o Norteamérica. Y esto es importante: los costos directos de la violencia y la inseguridad representan en promedio el 3.44% del PIB, y el 30% de las empresas estiman que su principal problema es la delincuencia. Y eso tiene un costo aproximado del 7% de sus ventas anuales. Ojo, con un tema muy grave, y es que en las pequeñas empresas ese costo representa el 7.8% y en las grandes el 4.1%. El Fondo Monetario Internacional, además tiene una cifra preocupante para que nos quedemos con ella. De 10 homicidios en Europa se condenan 8 responsables, en Asia 6 y en América Latina solo 2. Esta cifra es fundamental porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Sin justicia es imposible garantizar la seguridad. Colombia lamentablemente tiene una larga tradición de rentas ilegales, el contrabando en el siglo XIX, el narcotráfico en el siglo XX, y hoy las principales rentas ilegales son narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas y trata de migrantes. Y las rentas ilegales además se han convertido en Colombia en un desafío estructural que afecta la seguridad, la economía, el tema social, el tema ambiental y el tema político. Como lo han dicho mis compañeros, las rentas ilegales afectan directamente la convivencia, la seguridad nacional, terminan espantando la inversión y teniendo un impacto grandísimo en las empresas. Nos impiden superar la pobreza y generar más equidad. Son responsables de ecocidio, como pasa con la minería ilegal, y políticamente generan desconfianza entre los ciudadanos y la institucionalidad. Hay un tema muy importante, y es: en Colombia el narcotráfico es el principal problema que tenemos. Es el que pone en riesgo la estabilidad de la nación. Colombia tuvo en 2023 253.000 hectáreas de coca. Esas hectáreas de coca aumentaron porque hay una hoja de coca modificada con mayor productividad. La producción de cocaína en Colombia creció un 53%. Por eso la producción estimada es de 2.664 toneladas métricas de cocaína al año. Un tema fundamental es que en 19 de los 32 departamentos se produce coca, y tenemos 15 enclaves que yo quiero que se los aprendan,
porque ahí es donde hay que focalizar el combate. Los 15 enclaves están Catatumbo, sur de Bolívar, Antioquia, Nariño, Cauca y Putumayo. Ahí están, señor presidente, los municipios donde hay que concentrar el foco de acción. Los departamentos que ven en rojo es donde hay zonas de concentración. En azul, desconcentración, y las grises son sin patrón. ¿Eso qué quiere decir? Es muy simple. Las zonas de concentración son el 52% del área cultivada, pero son más del 80% de la producción de cocaína. Las áreas que están desconcentradas son el 4% de la coca y el 14% del territorio. ¿Por qué el foco tienen que ser las zonas de concentración, presidente? No solo porque atacándolas logramos atacar el 82% de la coca, sino porque ahí se concentran también el tráfico de los precursores químicos, ahí se concentra el 42% de los enfrentamientos entre la fuerza pública y las estructuras criminales y el 42% de los asesinatos a líderes sociales. Por eso este mapa es fundamental. Presidente, ojo con esto. El único gobierno que ha logrado disminuir el hectárea de coca es el de Álvaro Uribe Vélez. Nosotros pasamos de 102.000 hectáreas a 62.000 en su gobierno. Otras cifras hablan de 48.000. Creció en el gobierno de Santos a 169. Duque terminó en 230 y ojo, con Petro vamos 253 el año pasado y para el 23 y para 2024 se estiman en 300.000 las hectáreas de coca. ¿Cuál es la clave del resultado del presidente Uribe? Primero, una visión integral. Nosotros tuvimos fumigación con glifosato, erradicación forzosa, manual y voluntaria, familias guardabosques y programas de sustitución. Y ahí, presidente, yo quiero resaltar un punto muy importante. La erradicación manual empezó en el 2005. Empezamos en ese momento en el gobierno con 31.000 hectáreas. Cuando uno promedia de 2005 a 2010, el presidente Uribe erradicó en promedio en esos años 57.000 hectáreas de coca en erradicación manual. El promedio en el gobierno Santos fue solo 31.000. En el gobierno del presidente Duque, y aprovecho para saludar al ministro Molano, fueron 91.300. ¿Saben qué pasó en el gobierno Petro? Se erradicaron manualmente 20.300 hectáreas. En el 2023, el año pasado la meta era 10.000 y no la alcanzaron. Quedó solo en 9.400 hectáreas erradicadas. Aquí el gran debate que vamos a ver en el tema de narcotráfico, vuelve la fumigación con glifosato. Y vuelve por una razón muy sencilla. A nosotros que no nos vengan a decir que el glifosato hace daño en la coca y no hace daño en los cultivos ilícitos. 95% del glifosato en Colombia se emplea en cultivos lícitos, en caña, en arroz, en café, y solo el 5% se empleaba en ilícitos. Este es un debate que tenemos que llevar a la Corte. Segunda fuente, minería ilegal. Aquí yo quiero resaltar un punto, presidente. Hay una correlación entre narcotráfico y minería ilegal. Muchos de los municipios con presencia de coca tienen también minería ilegal. 34% de los municipios con coca tienen explotación ilegal de oro en aluvión. Y de hecho, ya hay zonas en Colombia donde es tan rentable la minería ilegal que ha reemplazado el tema de narcotráfico.
en algunos municipios de Nariño, por ejemplo. Perdón, esto también viene ligado a algo, el crecimiento del valor del oro. El precio internacional en los últimos 5 años pasó de $1.700 la onza a más de 2.700. Y yo quiero señalar algo, presidente, en el tema de la minería ilegal. Y es como hay 100.000 tareas de minería a cielo abierto ilegales. Y el 51% están en áreas protegidas. Ese es un tema clave. Las áreas que ambientalmente tendría que cuidar el gobierno son áreas donde hoy hay coca y hay minería ilegal. Esto genera un grave problema para Colombia y lamentablemente un presidente que ataca la minería legal y favorece la minería ilegal ha llevado a que caiga la inversión minera, que pasó de más de $3.000 millones en el 23 a solo, no me hagan eso, a un poco más de 1.000 en el 24. Y lo mismo ha pasado con las regalías, Margarita. Pasaron de 9.1 billón a un poco más de 4 billones, una reducción de más de la mitad. El problema también es contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes. Miren la cifra de los últimos 4 años. ¿Dónde controlamos esto? Límites con Venezuela y Darién. Ahí se concentra este crimen. Principales responsables en el límite con Venezuela, ELN y Tren de Aragua, Darién, Clan del Golfo. Ese es el responsable. Mucho que decir, pero ¿qué vamos a hacer? Primero, control del territorio. Donde no llega el Estado, controlan los bandidos. La política de nosotros es llegar primero con fuerza pública y luego con todo el Estado. Eso nos lo enseñó ministro Molano, ni general Ospina o Valle. Curva de Ospina para control del territorio. Mejor información. Hoy se conoció que la Fiscalía tiene unas cifras que no coinciden con las del Ministerio de Defensa. Centro de gravedad, finanzas. Vamos a fortalecer la UIAF. Vamos a volver a Egmont Group. Vamos a trabajar con Estados Unidos y con Israel. Vamos a buscar tener trazabilidad de insumos y minerales. Vamos a fortalecer la fuerza de tarea conjunta, a reglamentar uso de mercurio, a tener plan integral contra el contrabando y contra la trata de personas. Finalmente, presidente, hoy podemos cruzar datos. Hoy hay suficiente tecnología para mejorar la estrategia y hacer intervenciones puntuales en zonas que den rápidamente resultados. Aquí hay conocimiento y hay voluntad. A Colombia la tiene que volver a gobernar la mano firme. Y les prometo y me comprometo, María Fernanda, a que a partir del 2026 vamos a construir una mejor Colombia. Ya. Muchas gracias, senadora. Muy bien. Invitamos al escenario a Frank